vieron y escucharon la cobertura que realizaban nuestros compañeros los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado sobre el escándalo en torno a los legionarios de Cristo y las investigaciones de la alta clase de la Iglesia Católica. Yo he decidido llamarle por teléfono al maestro Alberto Atié y le agradezco que nos tome esta comunicación, esta llamada en vivo y en directo, porque se habla de que el Vaticano finalmente ha decidido investigar la presunta responsabilidad por negligencia y o encubrimiento de los legionarios de Cristo en torno al escándalo por las violaciones cometidas por el padre Fernando Martínez Suárez contra menores de edad. Don Alberto Atié, muchas gracias por tomarnos la llamada. Vicente, muy buenas noches, con mucho gusto, claro que sí. Estas son buenas noticias. Esto que surge en torno a destapar las tropelías, los crímenes de personajes de Marcial Maciel para abajo en los legionarios de Cristo, ¿es una buena noticia para que se encuentre justicia lo más pronto posible después de tantos años de estarla buscando por personajes como usted, don Alberto? Pues bueno, que diría yo que si es por parte de la Iglesia, que me genera un poco de dificultades de creerlo, pero bueno, vamos a ver. Diría que no sería la primera vez. Ha habido varios intentos, nosotros hemos puesto o tratado de poner en evidencia hasta dónde puede llegar el encubrimiento que implicaría a la misma Santa Sede y cómo ésta no ha querido entrarle a fondo al asunto, ni tampoco, por supuesto, los superiores de la Legión de Cristo. Se necesita la intervención de una autoridad competente externa a la institución y a la Legión para que se pudiera llegar a percibir y saber hasta dónde la pederastia clerical, además de la problemática de las agresiones, implica siempre protecciones, encubrimientos, traslados de lugares, y luego lo que los legionarios están acostumbrados a hacer, que es pues explicar a posteriori lo que ha sucedido, pedir perdón por los daños que se han provocado y decir que ya se tiene todo bajo control y que se va para adelante, ¿no? Se necesita una autoridad externa, Vicente, y eso es lo que hemos tratado de hacer, no solo en México, sino a nivel externo, internacional, y para eso formamos una organización que se llama ECA, Ending Clerical Abuse. Creo que hablas muy bien en inglés, sabes perfectamente de qué se trata. Eso estamos tratando, pero tenemos dificultades tanto para tipificar el delito, los delitos, como para que dé una entrada en las cortes. En algún momento, maestro Alberto Atié, usted dijo que Marcial Maciel murió impune porque la Iglesia nunca lo tocó. Con esta voluntad que anuncia el Vaticano para investigar estas violaciones a menores en el círculo de los legionarios de Cristo, también podríamos decir que Juan Pablo II murió impune si en su momento fue cómplice de Marcial Maciel. Pues mira, si me lo permites, te diría que sí, que yo escribí incluso un artículo en un periódico de México diciendo que no se podía tapar el sol con un beato, aludiendo a esa imagen que usamos mucho de que no se puede tapar el sol con un dedo, atribuida a Diógenes, el cínico. Si te recuerdas, cuando alguien se le acercó a preguntarle precisamente que por qué él era tan cínico, tan indiferente, y dijo, hazte a un lado que me estás tapando el sol. Y entonces, en ese sentido, sí, yo diría que la prisa para beatificarlo, y luego, por parte de Ratzinger, y luego la canonización también apresurada por parte de Francisco, impidió lo que yo llamé una tan tranquila, mesurada valoración de sus actos, tanto en términos de lo valioso como en términos de lo que podríamos considerar riesgoso, delictivo, nefasto para la pederastia en particular, pero también en otras cosas. Y esa
beatificación y canonización rápida impidió una ponderación más tranquila, que bueno, de todos modos tendrá que venir. Yo ya hice un intento en otro libro y traté de mostrar precisamente por qué para el Papa Juan Pablo era tan importante Maciel y así por ello lo protegió de esa manera. Pero bueno, ya es tardío en términos del proceso que se vivió, pero para la historia nunca es tarde analizar a fondo las cosas. Estamos ante el caso en los Legionarios de Cristo del padre Fernando Martínez Suárez, y perdón que diga esto, pero reniego llamarle padre a este engendro del mal, Fernando Martínez Suárez. Con el caso de Fernando Martínez Suárez y lo que sabemos de Marcial Maciel, ¿debe ya desaparecer la congregación de los Legionarios de Cristo, Alberto Atié? Pues mira, te diría, yo en parte sí propuse la suspensión definitiva de la congregación, y en el caso del padre, que tú mismo lo acabas de comentar como alguien que no debería ser nombrado si quieres hacerlo, yo diría que no deberían de permitirle no solo el ejercicio público, sino deberían de suspenderlo a divinis, que ese sería el castigo más adecuado para él. Pero quiero decirte que la misma Santa Sede acaba de publicar que, de acuerdo con una petición que él mismo hizo, lo conservan dentro de la Legión, le impiden o le piden que no celebre en público, pero sigue siendo sacerdote para ellos, para los legionarios y para la Iglesia, lo cual me parece terrible, porque definitivamente llamando todo eso algo que hace un bien a la Iglesia, yo pregunto en un artículo que escribí, ¿por qué tipo de bien, a qué se refieren con un bien a la Iglesia, cuando las víctimas, como la misma Ana Lucía Salazar, que denunció todo esto, pues expresó que mejor hubieran enviado una cuerda a su casa para ahorcarse, porque a ella le parece algo terrible que una institución que tiene por mandato cuidar a los niños y a las niñas termine exonerando de esa manera a un depredador, aun cuando lo aparentemente castigan suspendiéndolo. Pero es como si yo le quitara el dulce a un niño que acabó quitándole la vida a otros niños como castigo para que se dé cuenta de que hizo mal, le quito la paleta. Bueno, no sé si eso sería suficiente para que él se dé cuenta de los daños tan terribles que hizo, pero no solamente él, Nacho, sino también la misma congregación, que lo cambió 6 veces de escuela. Es decir, el padre pasó por 6 escuelas y al final lo mandaron a Salamanca y luego a Roma, y a todos los lugares donde lo mandó había y hay niños y adolescentes. Entonces eso quiere decir que la congregación no es capaz de resolver el problema a fondo porque no le interesa. No deberían haber niñas y niños en su entorno para que ellos los cuiden o los eduquen como pretenden, porque no tienen esa capacidad profesional y cristiana para hacerlo, ¿no? Para cerrar, Alberto Atié, y agradecerle, maestro, por este deferencia, este detalle de contestarnos la llamada e invitarlo para que nos acompañe en vivo y en directo cuando tenga la oportunidad. ¿De qué tamaño es la mancha de los Legionarios de Cristo para la Iglesia Católica? ¿Todavía vamos a ver más pus brotar del seno de los Legionarios de Cristo? Y escucho su análisis. ¿Esto es por las reformas de un Papa Francisco o por la presión de las víctimas, de los familiares, de personas como usted, Alberto Atié, que por fin se está investigando y se está exhibiendo a estos criminales? Pues mira, tratando de responder a tu primera pregunta, diría que la Legión de Cristo y el padre Maciel en ella, con ella, trabajando juntos, han hecho uno de los más grandes daños a la Iglesia Católica en toda su historia. Y esto debería de ponderarse y de ponerse en evidencia en todas sus dimensiones, no solo en los daños
a tantos niños y niñas durante tanto tiempo, y los procesos de protección que han permitido que esto suceda, sea por parte de la Congregación como de parte de la Santa Sede, sino también en los daños de la forma en la que trabajan, corrompiendo. Mira, ahí hay un tema muy interesante que valdría la pena investigar, en donde estamos luchando en nuestro país por acabar con formas de corrupción, y una de ellas, tal vez de las más graves, es la corrupción religiosa. Entonces, ¿cómo hacer para no solamente incidir en aquellos ámbitos de la vida política que nos han dañado de manera grave porque se han corrompido, sino también en aquellos ámbitos donde pensamos que deberían jugar siempre limpio y esperamos que así sea y no lo es? Y uno de esos ámbitos, incluso que nos dan esperanza, que nos llenan de ánimo y de posibilidades de seguir adelante, pues es el ámbito de lo religioso. También ahí tenemos que cuidar como ciudadanos, como personas creyentes. Yo por eso he insistido mucho que aprendamos a ser creyentes críticos, analíticos, y aprendamos a expresar nuestra inconformidad cuando veamos actos indebidos e incluso llevarlos ante autoridades competentes cuando esto se trate de delitos, ¿no? Es una forma de cambiar, es una forma distinta de amar a la religión, a nuestra religión, en dado caso si la tenemos, y de amar también a nuestro país donde hay muchas expresiones religiosas, ¿no? Y lo segundo que diría, bueno, pues vamos a esperar a que sean las autoridades competentes las que nos ayuden en México, porque también hay que empezar por casa, a que de veras caminemos primero a reconstruir la verdad, y luego de la verdad pasemos a los caminos de la justicia. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ojalá no sea, como decimos en México, y tú lo sabes muy bien, petates del muerto, en donde nos asustamos de fantasmas y a la mera hora resulta que no hay nada más allá del petate, ¿no? Entonces, ojalá, y te felicito por tu interés en venir desde Estados Unidos a tratar de ayudarnos a esclarecer las cosas a través de los medios de comunicación, Ignacio. Maestro Alberto Atié, esperamos verte muy pronto y te agradezco que nos tomes la llamada para entrarle sin miedo. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y para ti también, con mucho gusto. Y felicidades a este espacio en medio del Zócalo con tanto